Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro tiempo devocional de este día 22 de octubre. Devocional que vamos a estar fundamentando el día de hoy en la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1. Y para esto vamos a concentrarnos en los versículos 3 hasta el 7. Un pasaje muy interesante en donde Pablo le exhorta a Timoteo sobre su trabajo que tiene pendiente en la iglesia de Éfeso, en donde quedó encargado. Eh, y la idea básica que tenemos en este texto es la idea de que Timoteo empiece un ministerio de enseñanza, o sea, un ministerio en donde él se enfoque en la palabra de Dios, en el estudio y en la predicación de la palabra de Dios. Permítanme, por favor, leerles el texto. Dice de la siguiente manera: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Un pasaje es sin duda muy interesante. Algunas cosas ya les habrán llamado la atención. Cuando yo estaba revisando el pasaje, algo me botó y, y me hizo pensar bastante sobre, y fue esto, fue el tema de qué propósito tenemos como creyentes cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios para estudiarla. Ustedes se han fijado que nuestra iglesia y en general muchas iglesias más dedican mucho tiempo a la enseñanza de la palabra. No hay iglesia que yo conozca que no tiene su famosa escuela dominical. Algunos incluso generan cursos, no solamente el domingo, sino aún entre semana, cursos que tienen que ver con el estudio de la palabra de Dios. Quizá esta relación de creyente con aprendizaje de la palabra de Dios es algo que para nosotros es muy normal, es algo que constantemente estamos viendo, pero probablemente no hemos reflexionado sobre por qué es que nosotros los creyentes nos enfocamos tanto en estudiar la Biblia. Incluso, fíjense, me he fijado que en algunas ocasiones ponemos tanta atención en los sermones y cuando termina el sermón, ¿verdad? Como alguien en una ocasión me dijo, ¿no? Ay, me siento edificado. Hoy sí me edificó el sermón. Y a veces nos quedamos con esas palabras, ¿no? El hecho de ser edificados. La pregunta que me estaba haciendo cuando leí el pasaje era precisamente eso. ¿Qué es esto de edificación? Sí, porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él se enfoque en la palabra de Dios, que no preste atención a ciertas cosas, sino que busque la edificación. ¿Qué es esto de edificación? Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que la palabra edificar es una palabra que deriva de la palabra casa. Es muy interesante.
Y esta relación que a dónde nos lleva. Bueno, yo creo que todos nosotros hemos tenido la experiencia o hemos visto o hemos vivido cuando se construye una casa, ¿verdad? Sabemos que al construir una casa, pues no cualquiera la puede construir. Yo estaba viendo a algunos trabajadores, algunos albañiles, ¿verdad? Que llegan y saben perfectamente qué hacer, cómo se pegan los ladrillos, cómo se pone una trave, cómo se pone el techo, qué cosas hay que considerar y qué cosas no considerar. En una ocasión, en la construcción de aquí de la casa, yo le decía al albañil, oye, es que esa pared no va allí. Dice, no, aquí está en el plano. Dice, pero yo no pedí esa pared. Dice, híjole, dice, pero es que esta pared es de soporte del techo. Eh, Le digo, ¿y no se puede hacer otra cosa? Vamos a tener que modificar entonces algo de la estructura. Y ahí empezó a decirme las cosas que se tenían que hacer. Yo ni idea, para mí lo más fácil era quitar esa pared y se acabó. Pero luego, precisamente, el ingeniero también me confirmó lo mismo, ¿verdad? Es que no se puede poner allí nada más un murito, ¿verdad? O una, ¿cómo se llama? Algo para sostener el techo, hay que hacer algo. Y entonces ya me enseñó él todo lo que tenía que hacer. Construir algo se requiere pericia. Se requiere saber qué es lo que se tiene que hacer. Se requiere conocer medidas, pesos, volúmenes, todo eso que uno ni siquiera se imagina que tiene que tomar en cuenta cuando construye. Bueno, precisamente por esto es que es importante que entendamos la palabra edificar. La palabra edificar básicamente tiene la idea de que tenemos una capacidad para ejecutar un trabajo de construcción, ¿sí? Ahora, tenemos una tarea y la tarea es que construyamos algo. Así que fíjense, cuando Pablo le dice a Timoteo que todas estas cosas que otros hacen no sirven para edificar, significa básicamente que las personas no están construyendo correctamente. Entonces, al buscar la palabra en el diccionario de la lengua del Nuevo Testamento, me encontré que precisamente la palabra edificar significa tener la capacidad para ejecutar un trabajo, capacidad para cumplir con una misión, capacidad para desarrollar una tarea, habilidad para cumplir con una responsabilidad. Ahora, fíjense nada más que estamos hablando de esto, ¿sí? Nosotros, como creyentes, sabemos perfectamente que no estamos en este mundo como adornos. Estamos en este mundo para desarrollar una misión, una tarea, un trabajo que Dios nos ha encomendado. Podríamos hablar del trabajo de diferentes maneras, ¿no? El trabajo de compartir el Evangelio, el trabajo de ayudar a las personas necesitadas, el trabajo de capacitar a otros, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Ser testigos hasta lo último de la tierra. Pues fíjense que para hacer esto se requiere capacitación como en todo trabajo. Así que Pablo se está enfocando en este punto. Cuando él vio la iglesia de Éfeso, él le dijo a Timoteo, mira Timoteo, necesito que la gente sea gente capacitada. ¿Para qué? Para cumplir con el ministerio. Entonces, el término edificar precisamente era ese. El hecho de capacitar a las personas, darles las herramientas a las personas para que pudieran trabajar. Eh, Cuando nosotros llegamos a la escuela dominical, cuando llegamos al sermón del domingo, ¿verdad? O cuando tenemos estudios bíblicos entre semana y cuando los niños están aprendiendo lecciones bíblicas, historias bíblicas y demás,
Lo que nosotros estamos haciendo o intentando hacer es capacitarlos para que sean buenos trabajadores en la obra del Señor. Eso es lo que Pablo tenía en mente. Ahora fíjense, ¿por qué Pablo le escribe estas palabras a Timoteo? Porque se había desvirtuado o se había cambiado esta idea. La gente ya no estaba siendo edificada, sino que estaba siendo entretenida. Y ese es uno de los grandes problemas que encontramos en el cristianismo contemporáneo. ¿Sí? En el cristianismo contemporáneo hay mucho de entretenimiento. ¿Sí? Algunas iglesias se han vuelto, y no quiero criticar, poner nombres ni nada, ¿no? Pero se han convertido en verdaderos shows. ¿Sí? Hay un show de canto, un show pastoral, un show, etcétera. Pero no se centran en la parte de la capacitación para que se haga la obra. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las cosas que pueden transformar nuestra iglesia y volverla un show? Aquí Pablo menciona algunos de ellos. Cuando llegamos al versículo 3 de este pasaje, Pablo le dice que lo mandó para que, lo dejó en Éfeso para que mande que ninguno enseñe doctrina diferente. Aquí nos metemos en problemas, claro, ¿verdad? Porque decimos que es doctrina diferente, ¿verdad? Si yo soy bautista y alguien llega con una doctrina presbiteriana, me voy a poner así, ¿verdad? Otros dicen, no, yo soy metodista, si llegan los bautistas me pongo así. No, yo soy pentecostés, si llegan presbiterianos me pongo así. No, no se trata de eso, no se trata de luchar por doctrinas definidas de ciertas iglesias. Ni de doctrinas que en un momento dado podrían ser controversiales. No, miren, yo quiero llevarles a un pasaje para que entendamos bien lo que significa doctrina diferente. El apóstol San Pablo en el capítulo 6 del mismo libro, en el versículo 3, le dice a Timoteo lo siguiente: si alguno enseña otra cosa, nuevamente es la misma palabra, doctrina diferente, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, aquí Pablo nos aclara bien qué significa otra doctrina o una doctrina diferente. Significa básicamente una doctrina que no fue enseñada por el Señor Jesucristo. ¿Sí? Una doctrina que no se conforma a las enseñanzas de Cristo. ¿Sí? Si vamos nosotros de una manera muy simple, ¿no? Y nos pasemos la pregunta, bueno, ¿qué fue lo que Cristo vino a enseñar? ¿No? Bueno, entre muchas cosas, ¿no? Cristo vino a enseñarnos nuestra sujeción a Dios. Cualquier persona que llegue diciendo que tú no tienes que sujetarte a Dios, pues ya está fuera del canasto, ¿no? Ya está en otra doctrina. ¿Sí? Si Cristo vino a enseñarnos que en Él hay salvación. Si alguien viene a decirte que la salvación está en otro y no solamente en Cristo, ya está fuera de la enseñanza de Cristo. Así que fíjate, cuando nosotros pensamos en la sana doctrina, tenemos que pensar en qué fue lo que Cristo enseñó. Y esto solamente lo vamos a hallar en la palabra de Dios. Por eso es que ponemos mucho énfasis en la enseñanza bíblica. No solamente estudiando nosotros, sino también compartiendo nosotros estas enseñanzas. Eso es lo que significa, ¿verdad? Tener una buena doctrina. Una buena doctrina es aquella que sigue la enseñanza fresca, limpia, sencilla del Señor Jesucristo. Pero hay cosas que la afectan. El apóstol San Pablo, en este mismo pasaje del capítulo 1, habla de ciertas cosas que pueden desviarnos de la sana doctrina. Él dice acá
que prestan atención a fábulas y genealogías interminables. Es muy interesante que Pablo señale esto. Una fábula, yo creo que todos nosotros desde chiquitos, ¿no? Alguna ocasión nos platicaron una historia que era una fábula, y las fábulas, por ejemplo, de Esopo, son famosísimas, ¿verdad? Yo recuerdo cuando la maestra en la primaria nos contó la fábula del cuervo y el zorro, ¿verdad? Y cosas por el estilo, pero ¿a dónde voy? ¿No? Cuando Pablo utiliza la palabra fábula, se está refiriendo a una leyenda, a un mito, a algo que está fuera de la realidad. Ahora, como decíamos, hay fábulas que son interesantes y por eso decimos, son fabulosas, ¿no? Son muy bonitas. Las fábulas tienen una cualidad. Y la cualidad es que las fábulas están siempre fuera de la realidad. Aunque tienen una enseñanza, ¿verdad? Las fábulas son cosas que están fuera de la realidad. Ahora, ¿por qué Pablo habla de estas fábulas? Pablo no está hablando de las fábulas de Sopo, por supuesto, ¿verdad? Pablo está hablando de fábulas que los creyentes inventan en relación a la vida cristiana y a la fe en Jesucristo. ¿Sí? Es curioso que desde muy temprano en la historia del cristianismo, la gente se hizo preguntas sobre cosas que la Biblia no menciona, sobre, por ejemplo, qué hizo Cristo cuando era niño, ¿no? Y empezaron a inventar cosas. Una de las historias más famosas, ¿no? Era la historia de que cuando Cristo era niño, pues sí hacía sus travesuras de niño, y una de las travesuras era hacer animalitos de barro y le soplaba a ese animalito de barro y de pronto el animalito cobraba vida. Si era una palomita, cobraba vida y empezaba a volar la paloma, ¿no? Esas fábulas, ¿no? Que están fuera de la realidad. Este, Pablo se refiere a que nosotros en nuestra vida cristiana no nos fundamentemos en cosas que son irreales, en cosas que Cristo no enseñó, sino en cosas que vienen de la enseñanza clara y directa de Él. Así que fíjense, tenemos este dato. Una de las cosas que puede fastidiar nuestra capacitación como creyentes es fundamentarnos en fábulas. Y la otra que Pablo menciona aquí dice genealogías interminables. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué Pablo habla de genealogías y le dice interminables, no? Bueno, básicamente, ¿por qué? Porque cuando tú analizas tu historia, como que esa historia te crea cierto orgullo, yo no sé, ¿verdad? Yo me he puesto a pensar en mis antepasados, no solamente mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, y me transporta a la historia, y a veces me pregunto, bueno, pues me debo sentir orgulloso de esto. Y sí, ¿verdad? Hay cierto tipo de orgullo. Pero fíjense que para los cristianos del primer siglo, y especialmente los que venían de un trasfondo judío, tener un ancestro histórico era sumamente importante, porque no solamente les daba un sentido de origen, sino que también les daba a ellos derechos. ¿Sí? Es curioso que en la actualidad me he encontrado, y un día me llegó un mensajito aquí por Face, y me dice, si tu nombre aparece, si tu apellido aparece en esta lista, entonces es que tú eres descendiente de Israel. Ya saben ustedes cuál es la teoría, ¿no? Que todos aquellos apellidos que terminan en Z, pues son herederos de Israel, ¿no? Así tenemos González, Rodríguez, Pérez, ¿verdad? Ramírez. Entonces, si tú tienes en tu apellido esa terminal, entonces es que tú eres judío. Bueno,
¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y eso qué te va a dar? Pues te tiene que hacerte sentir orgulloso y además tienes un derecho especial con Dios. Miren, hermanos, nuestros derechos con Dios los tenemos a través de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos relacionados con Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo se dio cuenta de lo que estaba pasando en Éfeso, dijo, estos van por camino equivocado. ¿Sí? No se trata de que yo esté anexado a un pueblo, que yo sea parte de un pueblo. Se trata de que yo sea parte del cuerpo de Cristo y que mi relación con Cristo sea perfecta. Así que Pablo dice, miren, tengan cuidado de esto. ¿Sí? Los veterinarios le llaman a esto el pedigrí, ¿verdad? Este, ¿Cómo soy yo? ¿Cuál es mi pedigrí? ¿No? Es que soy de raza pura. No, hermanos, no. Nosotros tenemos un valor importante porque somos parte de Cristo, porque estamos relacionados con Cristo. Así que fíjense, mi origen, mis derechos están en dónde? En mi relación con Cristo. Es por esto, dice Pablo a Timoteo, estudia la palabra de Dios y enseña la palabra de Dios. Porque cuando enseñes la palabra de Dios, vas a edificar a la gente. O sea que los vas a ¿qué? Vas a construir en ellos las herramientas, las capacidades para que ellos puedan seguir sirviendo al Señor. ¿Cuál es la conclusión a la que quiero llevarles? Pues ya quiero cerrar este tiempo con estas palabras, ¿no? ¿A dónde debemos ir? Hermanos, debemos ir siempre al estudio de la palabra de Dios. No solamente con el hecho de conocer lo que la Biblia nos dice, sino tomar la palabra de Dios como la fuente para que nosotros podamos desarrollar un buen ministerio. Vamos a tomar la palabra de Dios, vamos a aprender la palabra de Dios para ser edificadores de otros. Porque ese es el objetivo. No sirve de nada tener la cabeza llena de información bíblica si nosotros no la usamos para el crecimiento de la gente que nos rodea. Espero que esto nos ayude, ¿sí? Y nos guíe para que cuando nosotros nos centramos al estudio de la palabra de Dios y nos sintamos emocionados por lo que oímos, ¿no? Pensemos, bueno, ¿y esto cómo lo puedo utilizar? ¿De qué me va a servir? Entonces ahí les dejo la tarea. Pues de mi parte es todo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Tengo aquí algunas personas, ¿verdad?, a las que queremos saludar hoy. Caro Jiménez, Leo Patiño está por acá, Pamela Villegas, la hermana María Sara González, Hilda Bandera, Sarita, mi hija, gracias, Alfredo Hernández Sánchez, Pati, ay Pati, qué gusto verte por acá, ¿verdad? Ojalá y nos veamos dentro de un rato en la iglesia y vamos a estar en este segundo y tercer servicio. De mi parte, hermanos, les animo para que sigamos estudiando la palabra, pero con un objetivo: ser edificados para poder edificar a otros. O sea, para que podamos capacitar a otros en la obra del ministerio. Que Dios les bendiga y les guarde esta semana.